texto inicia, el capítulo 10, diciendo: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Vamos por parte, hermano, porque este capítulo es extenso y van a haber algunas partes donde vamos a leer versículos corridos, pero en este primer versículo me gustaría hacer una parada porque dice que había en Cesarea. Cesarea era la capital de la provincia romana de Judea. Vamos para que entremos en contexto. Ser testigo ¿dónde? Jerusalén, Judea, Samaria. Cesarea era la capital de la provincia romana de Judea y era la residencia habitual del procurador romano. Dice allí que en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. ¿Qué era un centurión? Un centurión tenía bajo su mando aproximadamente a 100 hombres y era considerado un oficial subalterno que tenía la encomienda o la responsabilidad de vigilar a todos estos soldados que cumplieran sus deberes, que mantuvieran la disciplina, porque recuerden también que habían jerarquías dentro siempre en todos los ejércitos hay sus jerarquías. En el caso de los centuriones, regularmente no ascendían a jerarquías más elevadas en el ejército romano, pero el hecho de que mencione que este hombre era centurión nos está hablando o haciendo referencia, primero, que era un ciudadano romano, pero que al mismo tiempo era alguien de influencia, era alguien de autoridad, era alguien que tenía poder en ese sentido. Pero aquí, de manera específica, dice que este centurión, porque habían diferentes tipos, clases, dentro de los que eran o tenían este cargo de centurión. Aquí está especificando que este centurión era de la compañía llamada la Italiana, ¿verdad? Eso es lo que dice. Algunos historiadores relacionan esta compañía con una que se menciona en la historia en aquella época llamada la Cols II Itálica, que se dice que estuvo en Siria durante la guerra entre judíos y romanos, y muchos entienden que pudiera hacerse referencia a esta compañía básicamente. Dice que en su mayoría estaba compuesta por libertos o por personas que no eran de origen romano, para que entendamos, y que era una compañía auxiliar de arqueros, personas que estaban en una posición específica, personas que se dedicaban a una función específica, y por eso muchos lo relacionan con esta, que era una auxiliar de arqueros. Se entiende entonces, si fuera así, que Cornelio tenía una función muy prominente dentro del ejército romano. No obstante a eso, porque para Dios no hay nada imposible. Hay personas de gran influencia, hay personas que tienen mucha autoridad, y muchas veces decimos, no, esta persona, no, Dios salva a quien Él quiera y como Él quiera. Este hombre, a pesar de todo esto, dice que la Biblia que era un hombre como, ¿cómo lo describe el versículo 2? ¿Qué más? Tenía un currículum que ya con eso pudiéramos decir, él no necesita de Dios, ya lo tiene, él no necesita más nada. Oigan esto: piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Algunas veces, siempre. ¿Cómo podemos entender esto? Porque yo sé que quizás esta sea una historia que la hayamos leído o escuchado en otra ocasión, pero ¿qué está diciendo el autor con esta expresión? Hay muchas teorías, vamos a decir, en base a estos que se mencionan allí como temeroso de Dios, porque no solamente de Cornelio se dice eso, aparecen otros
textos, en el mismo Hechos, donde personas dicen que temían a Dios. Un ejemplo notable es Lidia, vendedora de púrpura, que dice que también temía a Dios. Y en el caso de Lidia, fue el apóstol Pablo que llevó el evangelio, le predicó. Pero aquí estamos viendo a Pedro. Ahora, ¿qué sucede? Que lo más probable, según algunos estudiosos, es que este Cornelio y los que estaban con él, obviamente, eran semi o medio prosélitos. ¿Cómo se entiende esto? ¿Qué era un prosélito? Un prosélito era una persona no judía que aceptaba la religión judía, el judaísmo en este caso, se convertía a esa religión, se le llamaba prosélito. Pero ¿qué pasa? Que una señal distintiva de un prosélito era la circuncisión. O sea, la circuncisión, que era la señal del pacto, la señal entre Dios y el pueblo judío, debía ser practicada por todo aquel que se convertía a la religión de ellos. Hubo un caso en el tiempo de Josué que ya habían personas grandes y te tuvieron que circuncidar. Y hay diferentes casos de personas que se convirtieron a la fe judía. Ahora bien, en el caso de Cornelio, la Biblia no especifica de que éste haya de forma oficial pertenecido a la religión judía como tal. Pero recuerden que como el evangelio se estaba diseminando por todas partes, muchos habían escuchado de Jesús a través del testimonio de la vida de Jesús, de los mismos apóstoles, y se sobreentiende entonces que posiblemente Cornelio esté en la lista de aquellos que comenzaron a adoptar esas prácticas, que comenzaron a hacer, aún no siendo judío él, pero dice la Biblia que él daba limosna, oraba. Comenzó entonces a observar una serie de acciones, de prácticas que hacían los judíos, pero le faltaba algo. Le faltaba completar, tener a Dios plenamente en su corazón. Muchas veces usamos nosotros estos textos, este ejemplo de Cornelio, para ilustrar una serie de personas que hacen buenas obras, que hacen de todo, pero no tienen a Cristo en su corazón. Entonces, por alguna razón, Dios puso que Pedro se metiera en el camino de Cornelio. ¿Por qué? Porque él necesitaba tener un encuentro real con el Señor. Él hacía toda la forma externa. Era un hombre piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Qué pasó? Este hombre tuvo una visión. Me gustaría entonces que alguien pueda leerme, por favor, ahora sí, los versículos 4 hasta el versículo 6. ¿Quién puede leerlo? 4 al 6. Vamos a darle el micrófono para que lo pueda leer. Estamos en Hechos, capítulo 10, 4 al 6. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que haga. Observen algo que nosotros dijimos al principio. Recuerden que la verdad estaba siendo revelada de forma oral. Y todavía Dios se estaba manifestando en la vida de muchas personas a través de visiones. ¿Se entendió? Entonces, en este caso, fue necesario que Dios le hablara de esta manera a Cornelio, porque Dios está orquestando todo. Recuerden que así como Cornelio tiene una visión aquí, Dios va a hacer que en Pedro haya otra visión. Entonces, esas visiones se van a conjugar para dar lugar a ese encuentro maravilloso
que van a tener ellos. En este caso, la Biblia dice aquí que en una visión como la hora novena, o sea, en el tiempo en el que él estaba orando, porque como le dije, los judíos tenían horas específicas para orar y todo eso, y ya lo vemos aquí, no siendo judío, a una hora que regularmente también se oraba. Entonces, ¿qué sucede? En ese momento, un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio. Obviamente, esto produjo a él un impacto, ¿verdad? Porque imagínense usted una persona que practicaba lo que él hacía, no era judío, romano, y de repente tener un encuentro de esa manera con un ángel de Dios, y dice la Biblia que él quedó atemorizado, que él mirándole fijamente, atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? O sea, no es simplemente, no, él estaba, la Biblia dice claramente atemorizado, pero ¿cuál fue la respuesta? Dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Qué usted entiende de eso, hermanos? ¿Qué usted entiende el hecho de que dice que sus oraciones, que todo lo que él hacía, sus limosnas, habían subido ante Dios? Dios había visto en Cornelio un corazón genuino, un hombre que realmente quería buscar y conocer más de él. Recuerden que Dios conoce el corazón de cada uno. Algunos lo hacen como para ganar, para esto, para lo otro, pero Dios sabía que en Cornelio había una actitud diferente. Dios sabe quién tiene un verdadero interés en conocerle más, en saber más de él. Y por eso Dios provee los medios para poner inclusive creyentes al encuentro de ese tipo de personas, para hablarle con exactitud el evangelio. En el caso de Cornelio, la Biblia dice que Dios tomó eso de Cornelio, sus oraciones, que posiblemente, aunque la Biblia no dice qué tipo de oración hacía él o cuál era la petición de Cornelio, pero muchos pudieran deducir que parte de sus oraciones sería el conocer más el Dios de ellos, el Dios que él dice que está adorando. Esto pudiéramos deducirlo, obviamente la Biblia no lo especifica, pero el hecho de que la Biblia dice que tus oraciones han subido para memoria y luego entra en contexto el hecho de que envía a Pedro para tener un encuentro con Pedro, entonces nos está indicando que por ahí entonces se orienta las oraciones que podía haber tenido Cornelio. ¿Qué pasó allí? Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. ¿Dónde estaba Cornelio? En Cesarea, capital de Judea. ¿Y dónde estaba Pedro, que se quedó muchos días? En Jope, en ese puerto marítimo, en casa de Simón el curtidor. ¿Saben qué cantidad de kilómetros había ahí? Aproximadamente 50 kilómetros. Habían 50 kilómetros entre Jope y Cesarea. Y aún así, él le dice, el Señor, envía allí a hombres, a ese lugar, a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. ¿Cuál era el nombre? ¿Quién fue que le puso ese nombre a Pedro? Jesús. El Señor le puso Pedro a él. Recuerden que aunque el nombre original fue Simón, el nombre con el que más se le conoció fue con Pedro. Regularmente usted no dice el apóstol Simón. El apóstol es el apóstol Pedro, el nombre que Dios le emplazó, le dio. Obviamente los nombres, los cambios de nombre reflejan la nueva condición en la que se encuentra la persona en cuanto a la promesa que Dios le hizo. En este caso, ya Pedro era conocido Simón era conocido por el sobrenombre Pedro. Había muchos con ese nombre Simón en aquel entonces. De hecho, en la casa donde él estaba, ¿era como? ¿Simón qué? ¿Era Simón igual que él? Para que no vaya a traer a Simón el curtidor por confusión. No, llámame aquí al Simón, el que tiene por sobrenombre
Pedro. No el que le dice el curtidor, no, Pedro. Ahora, ¿qué pasa? Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Fíjese que al final, en el capítulo 9, versículo 43, solamente dice casa de un cierto Simón curtidor. Y aquí ahora le añade que tiene su casa junto al mar. O sea, el punto aquí es que está dando una dirección más exacta, porque a los que él va a enviar, ¿verdad? Es a un grupo de hombres que necesitan saber con exactitud a dónde estaba. Y por eso aquí entonces tiene que especificar cerca de dónde estaba esa casa. A veces, ustedes saben que también cuando se dan direcciones, aquí hay gente que usted le dice, mira, dobla la calle Sánchez, luego cruza la Doctor. No le mencione el nombre de calle. Dile mejor dónde queda el picapollo fulano, a la esquina, ahí está la casa. Te llega más rápido así que tú darle nombre de calle. No entienden. Claro, hay gente que tiene buena memoria, que se saben muchas calles de su pueblo. Pero si usted hace un censo o un sondeo en muchísimos pueblos, la mayoría de la gente lo que conoce son 2 o 3 calles principales. Pero bueno, si te dice, no, la casa que está frente al mar allá, a donde hay un letrero en grande, la gente llega de una vez. Aquí se está dando una dirección que puede darle una pista clara cómo llegar más rápido al lugar. Dice allí, Él te dirá lo que es necesario que hagas. O sea que el punto aquí es que el ángel de Dios, dice la Biblia que entró donde él estaba, él se quedó atemorizado, simplemente le dijo, tus oraciones y tus limones han subido, ¿verdad? Ahora le dice, mira, envía hombres allí a un tal Simón que tiene por sobrenombre Pedro, y él ahora, ¿qué te va a decir? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Porque el ángel no era que le iba a predicar el evangelio, ¿me entendieron? El ángel no era que, el Señor podía aprovechar ahí mismo y decirle, mira, ángel, ahí, ahora que tú vas ahí, antes de que se acabe la visión, mira, háblale ahí de Jesús que murió, que resucitó. El ángel fue un medio, son mensajeros. Esa es parte de la labor de los ángeles. ¿Y cuál era el enfoque? No, mira, envía hombres allá que te traigan a Simón, él es que te va a decir, él es que te va a hablar, qué es lo que tú vas a hacer. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. O sea, aquí tenemos entonces 3 hombres, ¿verdad? 2 criados y a un devoto soldado. Se supone que cuando dice allí a un devoto, debía ser una persona que de alguna manera u otra era igual que Cornelio en el sentido de ser piadoso, temeroso de Dios, ¿verdad? Y él mandó una persona de confianza, una persona como cuando Pablo hablaba de Timoteo, ¿verdad? Que yo te voy a enviar a mi hijo. Él mandó a 2 de sus criados y también mandó, mira, como lo describe la Biblia, a un devoto soldado. Entre los soldados que él tenía, entonces envió uno. Eso significa que fue una selección que hizo, que fue uno que él podía confiar en él y que era una persona igual que él piadosa. Ahora bien, a los cuales dice la Biblia, versículo 8, envió a Jope después de haberles contado todo. ¿Qué nos llega a la mente, hermanos, con este punto donde él dice allí que después de haberle contado todo, él lo envió? Le contó la visión, ¿verdad? Le contó esa experiencia y también, de alguna manera u otra, es evidente la confianza que Cornelio tenía en quienes estaban bajo su mando. Le contó franca e inmediatamente, dice la Biblia allí, todo lo relacionado a su visión. Él no fue como un misterio que le dijo, mira, vayan ahí a la ciega y miren. No, dice la Biblia que antes de enviarlo, él les contó, mira, sucedió esto, tuvo un ángel de Dios, me dijo tal cosa y luego me dijo que le contó todo. Le abrió su corazón. Obviamente el ángel no le prohibió esto tampoco, como en algunas ocasiones, no lo diga a nadie. El ángel no le prohibió eso. Entonces, Cornelio, pues, a confianza, le expresa a ellos que desde luego ya podían conocer
inclusive sus esperanzas y hasta las oraciones que él hacía. Porque recuerden que ahí gira todo en torno a las oraciones. Tus oraciones han subido, dice allí. Ahora bien, dentro de ese proceso encontramos el otro panorama y me gustaría entonces leer los versículos 9 hasta versículo 20. Vamos a ver. ¿Quién lo puede leer? Hechos, capítulo 10, versículo 9 al 20. Vamos a leerlo. Le entrego el micrófono. Ok. Del 9 al 20, ¿cierto? Bien. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras preparaba algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, y en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, le preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Ahí está la otra parte de esta historia que se complementa. Por un lado, tenemos lo que sucedió con Cornelio y el momento en que él ya decide enviar a sus hombres. Pero entonces, mientras iban de camino, recuerden que eran 50 kilómetros, ¿verdad? Aproximadamente, dice la Biblia que al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, entonces Pedro subió a la azotea para orar. Algunos ven algo inusual, diríamos acá, porque el texto habla de la hora sexta, según el texto allí, que era el mediodía. Y regularmente no era común a esa hora la oración matutina, como se le llamaba, y el hecho de subirla a la azotea, porque en la azotea en los tiempos bíblicos tenían diferentes usos, pero en la cultura judía, básicamente en el tiempo del primer siglo, los techos regularmente eran planos. Posiblemente sea el lugar más tranquilo, más seguro en la casa, donde ellos podían apartarse para hacer lo que hacía Pedro en este caso. Y algunos sugieren, porque aunque la Biblia no da la explicación exactamente que por qué Pedro estaba prácticamente al mediodía y no a las 9 de la mañana. Algunos dicen, según un reglamento judío, que me gustaría leérselo, que se remonta por lo menos al siglo 3 después de Cristo,
que sugiere una posibilidad, ¿verdad? De por qué. Dice que si una persona no había comido antes o hasta el mediodía, entonces debía ofrecer primero su oración vespertina antes de comer, porque la oración vespertina, normalmente alrededor de las 3 de la tarde, no debía pronunciarse poco después de haber comido. Y por eso entonces, como leímos en el 10:10, dice que él tuvo gran hambre. Tuvo gran hambre. No pareciera entonces que Pedro estaba necesariamente ayunando, según el texto, sino que subió a orar previo entonces a lo que él iba a hacer. Sin embargo, el hecho de que tuviera hambre, porque Dios, como le dije, orquesta todas las cosas, la visión que él tuvo fue precisamente en torno a lo que él, en virtud de esa hambre que él tenía, Dios le está mostrando algo. Pero ¿qué pasa? Que no fue una simple cosa. Porque para un judío eso daba grima, como decíamos. Para un judío ese era como si fuera una pesadilla. Porque él estaba teniendo una visión de algo que para ellos era totalmente inconcebible. ¿Por qué era inconcebible? Usted conoce la historia. Los judíos no comían todo tipo de animales, todo tipo de carne. Y la ley misma clasificaba animales limpios y animales impuros. Obviamente el mismo Señor fue que delimitó eso para el pueblo. Y en ese sentido, cuando dice la Biblia que tuvo hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, porque ya le estaba haciendo su preparativo para prepararse para eso. Ahora bien, le sobrevino un éxtasis. ¿Qué es un éxtasis, hermano? ¿Saben qué es estar en éxtasis? Así es. La mente se ha alejado de su ambiente natural y ahí estaba Pedro, que regularmente esa era parte de la experiencia que vivían muchos de los profetas a la hora del Señor comunicarle alguna verdad también. No todos los casos eran así, pero habían casos, en el caso de Pedro, que él entró en ¿qué? En éxtasis, en un trance. Pero era necesario porque lo que Dios te está haciendo en Pedro tiene que ver con un cambio de mente. Tiene que ver con una transformación de lo que él desde pequeño se le enseñó. Imagínense entonces, él podía interpretar humanamente hablando como una pesadilla eso, como algo que no venía de Dios. ¿Qué fue lo que Dios le presentó? Dice que y vio el cielo abierto. Eso indica obviamente que la visión y su mensaje era de Dios. Vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas, algunos entienden que como se usa la referencia que bajó del cielo o cielo abierto, las 4 puntas pudieran indicar los 4 puntos cardinales. Recuerden que la gente siempre tratan como de... Pero igual, el punto aquí no es eso. El punto es lo que Dios le mostró, ¿verdad? El punto es que dice allí, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y una voz del cielo que le dijo, Pedro, mata y come. Tú tienes mucha hambre, ¿verdad? Tienes hambre, mira lo que yo te estoy mostrando. Animales, carnes que no se podían comer. Porque ceremonialmente ya sabemos que ellos no podían hacerlo. Era prohibido por la ley, pero ya ellos ni siquiera estaban habituados a eso tampoco. ¿Qué pasa? Que en esa visión que vio, dice, todos los cuadrúpedos, ¿qué usted cree que Pedro podía pasarle por la mente? Mire lo que dice, Pedro no podía creer eso al principio. Fueron 3 veces que el Señor tuvo que hablar con Pedro y decirle, pero Pedro. Como que las 3 veces le encantan a Pedro, ¿verdad? Porque ¿cuántas veces fue que el gallo? Bueno, dice el texto, le vino una voz, le dijo, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Él podía hablar como un judío normal.
Él no está diciendo nada malo hasta ese momento. Lo que pasa es que Dios lo está llevando a otro nivel, a algo que tiene que renovar su mente. Y dice allí, volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y dice el versículo 16, esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser reconocido en el cielo. Si fuera un hermano que jugara números, dijera, ahí hay 2 3. 3 y 3, 33. El 3 más 3 da 6. Hay gente que ve la Biblia así, señor. Un palé. Pero no, hermano, no. No es eso, no es casualidad. Y quiero ahora hacer un paréntesis, hermano, porque ustedes saben que nosotros, desde el principio, cuando vimos que salieron a predicar y que se inició la persecución, veíamos como obstáculo, obviamente, la oposición que había, los mismos judíos y una serie de grupos que se oponían a este mensaje. Pero recuerden también que otro de los obstáculos que también de alguna manera u otra afectaba el progreso del evangelio, especialmente en ellos que lo estaban comunicando, era lo que ellos también entendían. Ellos como judíos, a pesar de que Pedro hablaba muchas cosas, todavía habían cosas que ellos mismos no la tenían tan clara. Porque de hecho no es hasta el capítulo 15 donde se define ya, no, los judíos ya no van a comer sacrificados los ídolos y no se, porque todavía había un problema con ese tema con ellos. Entonces, ¿qué sucede? Que Pedro necesitaba cambiar su mente en eso. Pedro como judío necesitaba entender que así como la gracia se derramó a ellos, también Dios tenía un plan especial con los gentiles. Y eso que Dios está haciendo a través de esa visión en Pedro es indicándole, porque la visión tiene que ver con personas. Aunque él vio carne o animales, básicamente tiene que ver con personas. Hágase de cuenta que lo limpio eran ellos, los judíos, y lo abominable eran ¿qué? Los gentiles. Esa es la enseñanza. Claro, los adventistas les gusta citar este texto, porque dice, no, es de gente que se está hablando, ahí no tiene que ver, ve que no es que Dios prohíbe el comer ciertos animales. Sí, pero es una visión basada en la realidad. No es una visión irreal. Es una visión que tiene un efecto doble. Es cierto, Dios no se le podía llamar inmundo a lo que ya Dios limpió, ¿verdad? En este caso, a lo que ellos le llamaban inmundo a los gentiles, ya Dios le extendió su gracia y su misericordia a ellos, en este caso los gentiles. Pero al mismo tiempo también tiene su aplicación para el tema de los alimentos. ¿Por qué? Porque Dios no le va a dar una visión o sea, es como para espantarlo y después darle una enseñanza de algo que no tiene sentido. Dios está dándole una visión aquí a través de la manifestación que él hizo, de algo que efectivamente Dios lo había hecho ya en esta gracia, que no estamos bajo la ley. Entonces, en ese sentido, hermanos, cuando dice la Biblia que mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, ahí en ese momento los hombres que habían venido, o sea, que habían sido enviados por Cornelio, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Recuerden que le estaban preparando a Pedro algo de comer. Recuerden que tuvo la visión. Y la visión quedó como ahí. Dios le mostró los lienzos. Inmediatamente subió. ¿Y qué fue lo que le dijo? Mira, ahí vienen. Él estaba perplejo todavía sobre la visión. Y ahí le dijo, mira, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, ahí fue que el Espíritu le dijo, he aquí 3 hombres te buscan. Observen cómo el ángel, cuando primero estuvo con Cornelio, que tuvo la visión y todo lo demás, le dijo inmediatamente, ve allá y que él te diga. ¿Verdad? Ve, llama, manda a buscar a Pedro y que él te diga. Pero ahora, cuando Pedro tiene la visión y está perplejo sobre qué es lo que significa esto,
Llegan los hombres y el Espíritu Santo le dice, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. ¿Quién lo había enviado a ellos? ¿Qué dice el texto anteriormente? Cornelio. Pero ahora dice el Espíritu Santo, yo los he enviado. El Señor fue que orquestó todo esto para que se diera el encuentro entre Pedro y Cornelio. Viendo la manera como vemos que el Señor soberanamente fue que orquestó todo para la salvación de Cornelio. Eso me recuerda también cuando María, que el ángel se le apareció para darle el anuncio de Jesús, pero también cuando José se va, el ángel también se le aparece a José y le dice, o sea, que eso como que no quiere dejar dicho, que el Señor actúa de manera simultánea, no es como que Él va a dejar como voy a hacer una cosa, pero exactamente como hago una cosa por aquí, pero y cuando ellos vayan, ellos que hablen con Pedro, sino que el Señor actúa de manera simultánea. Eso pasa mucho, ejemplo, cuando vienen jóvenes y dicen, que el Señor me dijo para casarme contigo. O sea, el Señor no hace cosas así. O que también puede hacer que yo aparezca y hable con los pastores y le diga, que yo quiero formar tal y tal ministerio. El Señor no hace las cosas así. O sea, y lo vemos en varios ejemplos en la Biblia también, con el ejemplo que vamos a ver más adelante de Pablo, que él agarra, y el Señor agarra y primero tiene ese encuentro con Pablo y le dice, ve a tal y tal sitio, pero de esa misma manera también habla con, ¿cómo se llamaba? Ananías. Habla con Ananías y le dice, mira, va a venir fulano de tal para que lo recibas. Eso me llegó a la mente, que podemos tener como eso en cuenta, que el Señor no hace... El Señor, así es, el Señor no hace el trabajo a la mitad y es un buen ejemplo. Hay gente que dicen que Dios le dice cosas, pero Dios no se lo dijo al otro. Y entonces, pero qué bueno esa aplicación, porque realmente aquí vemos el actual de Dios. Dios no tiene problema de comunicación. O sea, lo que pasa es que Dios actúa soberanamente. Y en este caso, Pedro tenía dudas de un lado y Cornelio tenía dudas de otra. Pero ¿qué pasa? Que Dios está propiciando ese encuentro porque Pedro sabía lo que él tenía que hacer. Es como cuando Pedro ya estaba preparado para predicar. A eso fue lo que el Dios lo envió, a ser testigo. Él sabía. Pero aquí había una barrera también. ¿Cuál era la barrera? Que Pedro era judío, Cornelio era gentil. Entonces Dios tenía que obrar de una manera especial ahí. Porque Pedro hasta el momento, bueno, le estamos predicando a judíos, sí, que se conviertan todos los nuestros. Pero hablarle a gentiles, ahí entonces hay un problema. ¿Qué pasa? Que ellos dijeron, cuando llegaron donde Pedro, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír, ¿qué? Tus palabras. Para oír tus palabras. Cornelio era bien conocido. O sea, el nombre Cornelio era bien conocido. Por eso lo dice que toda la nación, especialmente dice allí los judíos, sabían de este hombre y de lo que él hacía y todas las cosas. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes. ¿A quién convocó? A sus parientes y amigos más íntimos. Esto ya de por sí dice que el corazón de Cornelio estaba dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Este es un reflejo de alguien que está dispuesto. La fe viene ¿qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ahí vemos de una vez que ya Cornelio no se había quedado con esa bendición de que a mí es que me van a hablar.
Él podía decir, no, yo me siento con él aquí, ya yo. Él llevó, dice la Biblia, a sus parientes y amigos más íntimos, porque él quería que también ellos fueran partícipes de lo que él iba a escuchar. Y ahí, en ese contexto, la Biblia dice que cuando Pedro, versículo 25, entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Esto era un gesto, era un gesto común para homenajear a una persona, a un huésped distinguido o alguien digno, ¿verdad?, de admiración. En este caso, era un gesto común el postrarse para rendirle homenaje. Pero ¿qué pasa? Que en el caso de Pedro, este homenaje no era algo que era necesario en este caso, porque Pedro no fue a hablar de él, Pedro fue a hablar del Señor. Y me llama la atención lo que pasó después de eso, más Pedro le levantó diciendo, levántate pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. O sea, Pedro no quiso que él se le arrodillara, no. A diferencia del Papa hoy día, que se cree, según ellos, es el sucesor de Pedro, apóstol, y sin embargo son los que más reciben que la gente lo bendiga y lo salude y esto, y bueno, Pedro no hizo eso. Entonces, hermanos, cuando Pedro vio lo que estaban reunidos, dice, vosotros sabéis, aquí está el detalle, cuán abominable es para un varón judío juntarse. Aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discursos. Y los fieles de la circuncisión. Y con esto quiero, hermanos, ir concluyendo. Cuando Pedro salió para donde Cornelio, después de la visión y todo eso, que salió para la casa de él, dice que lo hospedó y todo eso. El versículo 23 dice que le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. O sea, Pedro no solo se fue solo. Le acompañaron algunos de los hermanos de Jope, de los que habían creído. Y aquí está hablando que mientras aún hablaba y el Espíritu Santo cae sobre estos que estaban en la casa de Cornelio, dice que los fieles de la circuncisión, refiriéndose a ese grupo de hermanos judíos que andaban con él, dice el texto que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Quiero poner una nota antes de finalizar aquí. Hermanos, ¿por qué era necesario primero que fueran estos hermanos judíos con Pedro? Él mismo siendo judío y también este grupo de hermanos de Jope, era necesario que hubieran testigos de lo que Dios iba a hacer ahí. ¿Por qué? Porque estamos hablando que la conversión de Cornelio marcó una nueva etapa dentro del proceso de predicación del evangelio, del crecimiento de la iglesia. Es a un gentil que se le está predicando. Y para ellos creer eso, como judíos, tenían que ver una manifestación extraordinaria. Tenían que ver que lo mismo que sucedió con ellos en Hechos, que hablaron los 120 que estaban allí y comenzaron a predicar, tenía que pasar algo en esta gente para que ellos vieran el poder de Dios actuar en sus vidas. Para que ellos vieran que efectivamente los gentiles también pueden recibir la gracia de Dios. Por eso era necesario que estuvieran ese grupo de hermanos. Por eso era necesario que ellos, porque fíjense lo que ellos dicen. Dice el texto que todos estos que estaban ahí, los fieles, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el Espíritu Santo. No todo el que recibía el Espíritu Santo hablaba en lengua, pero en esta ocasión fue necesario, porque era una manifestación, era una señal para ellos como judíos, que de igual manera los gentiles también pueden recibir la gracia de Dios. Y ellos no estaban hablando o balbuceando. Dice la Biblia que ellos estaban magnificando a Dios porque ellos les oían.
Si ellos no hubiesen entendido nada, no hubiesen dicho nada, se hubiesen quedado confundidos. Porque muchos hermanos hoy día dicen, no, que ellos estaban hablando en lengua. Ellos entendían lo que se les estaba diciendo. Por eso puede decirle el autor que ellos magnificaban a Dios y por eso quedaban ellos sorprendidos. Finalmente, versículos 47 y 48. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Una nota importante al finalizar este texto. Aquí vemos algo contrario a lo que se da regularmente. Bautizar y el Espíritu Santo. Aquí vemos que ellos recibieron el Espíritu Santo y luego fueron bautizados. Esto tiene una enseñanza muy importante. Porque recuerden que el bautismo es una manifestación pública, ¿verdad? Pero en el caso de que ellos recibieran el Espíritu Santo de Dios antes, también es uno de los argumentos que hoy en día nosotros usamos, porque déjenme decirles que hay denominaciones que creen y entienden que una persona para recibir el Espíritu Santo debe estar bautizado. ¿Se entendió? Hay personas que piensan eso, hay denominaciones que lo establecen. Nosotros creemos que el bautismo es una manifestación pública de la relación que ya tú tienes con Cristo. Hay muchas formas de definirlo. Pero una persona que se convirtió a Cristo recibe el Espíritu Santo. Inmediatamente una persona le entregó su vida al Señor, recibe el Espíritu Santo. ¿Cómo pasó aquí? Recuerden que en los tiempos del primer siglo el bautismo era seguido a la conversión. No como hoy día se practica, pero era seguido. Pero el ladrón en la cruz no fue bautizado y recibió al Señor. De manera, hermanos, que sobre todo la enseñanza que podemos extraer de este texto es que para Dios no hay acepción de personas. Y en la conversión de Cornelio marca un antes y un después en el crecimiento de la iglesia de Dios. Así que, hermanos, lo vamos a dejar hasta acá. La semana que viene se continúa el capítulo 11 porque se armó un revuelo también por esto, pero la palabra de Dios siguió creciendo y vamos a seguir aprendiendo aún más. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Nos ponemos de pie y terminamos orando en el día de hoy. Oremos. Padre amado, gracias te damos por esta noche tan maravillosa que tú nos has dado. Gracias por esta historia, Señor, tan significativa. La manera en que el Evangelio llega a este hogar de personas no judías que de alguna manera u otra nos representaba o nos representó a nosotros de este lado que tampoco somos judíos, pero que entendemos claramente que la salvación, tu gracia, incluye a todos. Como dijo el apóstol Pablo a los Gálatas, ya no hay judío, no hay griego, no hay romano, no hay varón, no hay mujer, no hay esclavo, no hay libre, todos somos unos en Cristo Jesús. Bendecimos tu nombre y te damos gloria. Y pedimos, Padre, que tu palabra nos ayude a poder entender, Señor, que tú eres grande en misericordia. Y que de toda nación te agrada el que te teme y hace justicia. Si hay personas, Señor, que así como Cornelio hacen todas estas cosas, tienen la forma exterior de la religión, si es tu voluntad, Señor, acércale y que puedan venir al conocimiento de la verdad. Porque el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Si algún familiar nuestro que se le ha predicado muchas veces o cualquier persona de estas que lamentablemente terminan endureciendo sus corazones porque se sienten y creen que son cristianos cuando realmente no lo son. Pero ten misericordia, Señor, y ayúdanos, Padre, a ser como Pedro, estar dispuesto a hablar de Cristo y predicar tu palabra a toda persona. No solamente a los nuestros, sino también a toda la persona, a toda criatura que nos pongas y nos dé la oportunidad de predicarle tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.